Hello, my dear students. Today we're going to work on the lesson B, that is about something really important in the English language, called the verb be. In this lesson, I recommended you to pay a lot of attention and practice as it is the most important verb in the English language. The verb be. It is used as main verb, as an auxiliary verb, and also in the passive voice. In this lesson, we are going to learn how to use it as the main verb of a sentence. First, we're going to start with affirmative form and uses. And we have the subject pronouns here. I, you, he, she, it, we, and they. Como pueden ver, tenemos cada uno de los pronombres con el verbo to be que les corresponde. En el caso de I, yo, corresponde el verbo to be am. Para you, el verbo to be are. Y para las terceras personas, porque así le llamamos, terceras personas a he, she, it, corresponde el verbo to be is. Para we and they are. Tienen que tratar de recordar esta parte porque es muy importante. Use of verb be. Verb be before nouns. I am a firefighter. Yo soy un bombero. He is a photographer. Él es un fotógrafo. Recordemos qué verbo to be vamos a utilizar con cada uno de los pronombres. En el primer ejemplo tenemos el pronombre I. Y para I siempre vamos a utilizar el verbo to be am. Abajo tenemos otro ejemplo. He is a photographer. He es un pronombre en tercera persona singular. Recordemos que para he, she, and it siempre vamos a utilizar el verbo to be is. And the last example. Y el último ejemplo. They are aliens. Ellos son aliens. Y recordemos que para plurales, en este caso they, ellos son aliens. They are aliens. Are lo utilizamos con we, they, and you. Use the verb be number 2. Verb be before adjectives. I am a busy. He is afraid. It is hungry. En la primera parte recordemos que estábamos viendo el verbo to be antes de un nombre. Y en la segunda parte estamos viendo el verbo to be antes de un adjetivo. En este caso, busy, afraid, and hungry son adjetivos porque describen una situación. En el primer ejemplo, I am busy. Yo estoy ocupada. He is afraid.
Él tiene miedo. It is hungry. Eso está hambriento. O the shark, it is hungry. The shark is hungry. Uses of the verb be, number 3. Verb be before prepositional phrases. El primer ejemplo dice, he is in the shower. Tenemos una preposición. Antes de la preposición tenemos un determinante. Entonces, a esto le llamamos prepositional phrases. He is in the shower. Él está en el baño. She is from Japan. Ella es de Japón. Es una frase preposicional, porque primero podemos ver que está from y luego el noun, que en este caso es Japan, from Japan. He is under the bed. Él está abajo de la cama, under the bed. Aquí, como podemos ver, en las 3 oraciones hay preposiciones. En la primera es in, en la segunda from y en la tercera under. Ahora vamos a ver las contracciones. I am. Repitan después de mí. I am. Y con la contracción am. En su forma normal, you are. Y en su contracción, you're. En su forma normal, he is. Y en su contracción, his. She is. She's. It is. It's. We are. We're. They are. They're. Recordemos que si utilizamos contracciones, el significado no cambia, siempre va a ser el mismo. Ejemplos. I am a student. They are excited. Para continuar, vamos a ver la forma negativa del verbo to be. Y tenemos la estructura base. Pronombre, verb be, plus not. Por ejemplo, I am not. I am not. Y en su contracción sería am not. You are not. You aren't. You aren't. He is not. He isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. We are not. We aren't. They are not. They aren't. Recordemos que la partícula not va después del verbo to be. Ejemplos. Make negative sentence.
They are students. They are not students. They aren't students. Si nos fijamos en la primera oración afirmativa, primero tenemos el sujeto, el verbo to be y luego a noun, que son los estudiantes. En la forma negativa tenemos el sujeto, el verbo to be, seguido de la partícula not, más los estudiantes, que en este caso es un nombre, a noun. Y en su forma contractada, they aren't students. Ellos no son estudiantes. Another affirmative sentence, otra oración afirmativa, can be I am from the UK. I am from the United Kingdom. In a negative sentence is I am not from the United Kingdom. Y en su forma contractada, I am not from the United Kingdom. Otra oración afirmativa, we are married. We are not married. We aren't married. Recordemos las reglas generales para el uso del verbo to be. Primero, observar el pronombre y ubicar el verbo to be que le corresponde, si es is, am o es are. Recordar que para las negativas la partícula not va después del verbo to be. Ahora vamos a ver lo que son las preguntas. For questions, the verb be comes before the subject. Para formular preguntas, el verbo ser o estar se mueve antes del sujeto, es decir, al inicio de la oración. Chequenlo en el siguiente ejemplo. Affirmative sentence. She is sick. She is sick. Es un ejemplo similar a los que hemos visto de una oración afirmativa, por supuesto. Para transformarla a una pregunta, vamos a cambiar el verbo to be al inicio de la oración, antes del sujeto. Y en este caso, ¿cuál es el sujeto? She. Y el verbo to be es is. Entonces, cambiamos el pronombre y el verbo to be y la pregunta queda de la siguiente manera. Is she sick? Recordemos siempre ubicar el question mark, que es el signo de interrogación. Para responder podemos decir yes, she is, or no, she is not, or in another case, no, she isn't.
Recordemos que para responder, ya que es una pregunta de yes no question, es una pregunta cerrada de sí y no, primero ubicamos yes or no, then a comma, then the subject or the pronoun that we are using in the question, in this case she, and the verb be is yes, she is, no, she is not, or no, she isn't. Another example, affirmative sentence, they are young. In the question is are they young? Remember, we change the pronoun and the verb be. And don't forget the question mark. The answer can be yes, they are, no, they are not, or no, they aren't. Well, this is time to practice. Transform the following sentences into questions. He is a teacher. ¿Cómo quedaría la siguiente oración en una pregunta? Tienes 10 segundos para formar la pregunta. Muy bien. La pregunta quedaría de la siguiente manera. Is he a teacher? Si tú la habías formulado de esta manera, excelente. Otro ejercicio. Sam and Lisa are in class. Muy bien. En pregunta quedaría are Sam and Lisa in class? Si lo hiciste de esta forma, muy bien. El siguiente ejercicio dice, they are busy. Y en la pregunta quedaría, are they busy? Well, guys, this is all for today, and see you on the next lesson.